Bueno, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a la mesa 2 de esta primera sesión del Congreso Los Límites del Arte. Aunque aquí os parece que vuestra relatora moderadora va a ser Ana María Costa Sánchez, ella no se encuentra, voy a ser yo, Alejandra Alonso Taz. Así que me temo que las presentaciones de los ponentes las voy a tener que leer del libro de resúmenes, espero que me perdonéis. La primera intervención es de Raúl Armando Amorós Mazábal, de la Universidad de Firenze, y nos va a hablar sobre el land art como punto de partida, una aproximación a las teorías de Robert Smithson para interpretar y analizar el rol de los museos en la posmodernidad. Raúl Amorós crece en Córdoba, en Argentina, e inicia su formación académica en la Universidad Nacional de la homónima ciudad. En el 2008 se inscribe en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia, considerada una de las más antiguas del mundo. Y años más tarde obtiene el máximo puntaje y recibe al término de la defensa de su tesis final la prestigiosa Summa Cum Laude, reconocimiento por el brillante desempeño a lo largo de su carrera. Su investigación académica lo lleva a recibirse en la Universidad de Florencia la carrera de Historia del Arte. Paralelamente a la trayectoria universitaria, Amorós desarrolla una búsqueda artística influida por el concepto global del posmodernismo. Actualmente trabaja como asistente docente en la Libre Academia de Bellas Artes de Florencia. Cuando quieras. 12 minutos. Sí. Bien. Sí, hola. Sí, hola. Okay. Bueno, buenas tardes a todos, es un placer estar hoy aquí. Bueno, yo soy Raúl Amorós. Gracias por la presentación, Alejandra. Bueno, me toca abrir la mesa en el primer día del Congreso, así que mi presentación adquiere un doble carácter. El primero, investigativo, claro está, y el segundo, introductorio. Así que los invito a interpretar mi disertación como una suerte de preludio, de prefacio a todo lo que vendrá, a todo lo que mis colegas van a decir más adelante. Bien, vamos a mi presentación. Land art como punto de partida. Esto ya nos dice mucho de lo que voy a comentarles. Una aproximación a las teorías de Robert Smithson para interpretar y analizar el rol de los museos en la posmodernidad. Bien, sabemos que gran parte de las corrientes artísticas de la segunda mitad del 900 tuvieron como eje principal, como motor, la ruptura de antiguos paradigmas, la distancia con el arte moderno y sobre todo con la tradición. El land art se caracterizó particularmente porque representó un inequívoco punto de no retorno para la historia del arte. El objetivo entonces de mi estudio fue analizar y comprobar la vigencia que este movimiento tiene todavía y sobre todo los efectos que ha logrado sobre el concepto del debate del Congreso, conceptos como museo, como límite, como arte, como artista, es decir, las definiciones actuales de estos argumentos. Bien, esta situación de ruptura de la cual les comentaba anteriormente es una ruptura respecto a las teorías clásicas, y si alguno de ustedes tiene en mente un trabajo de land art, una intervención, se va a dar cuenta que claramente reflejan ya las primeras experiencias de los artistas en land art estas características. Les comento que el land art nace en los fines de los años 60. Vamos a hacer un poquito de contexto histórico. Sabemos que en los años 60, a finales de los años 60 en Estados Unidos, hay un escenario bastante importante. El mundo entero sufre convulsiones, sufre movimientos sociales muy importantes. La guerra de Vietnam, la Guerra Fría está en su auge total. Martin Luther King en Estados Unidos lucha por la igualdad de sus ciudadanos. Nacen movimientos ecológicos, movimientos anticonformistas, movimientos que critican claramente el sistema regente. El land art es hijo de este proceso histórico, así que focalicémonos, imaginemos el mundo, todo esto que está pasando y por qué el land art responde a estos estos movimientos, a estos cambios, a estos fenómenos sociales, artísticos y culturales. Bien,
traje como ejemplo algunas pocas imágenes, pero bastante representativas de lo que quiero decir. La primera es Dissipate, de Michael Eisner, en Black Rock Desert, en el 68. El Land Art nace en este año. La segunda, Mylon Drawing, Walter de María, en el desierto del Mojave, del 69. Y la tercera, seguramente la conocen mucho mejor, es de Robert Smithson, nuestro personaje, Spiral Jetty, del 1970. Bien, nos damos cuenta que sí, estos artistas, estos primeros land artists, tomaron distancia respecto al arte tradicional que evocaba anteriormente, tomaron distancia de un arte centrada en sí misma. Este arte, imaginemos el arte modernista centrada en sí misma, encerrada en una dimensión disímil a lo que era el trajín cotidiano, blindada en un recinto museal, lejos de la vida de todos los días. Hablo de aquella arte, cuando digo arte modernista, estoy hablando de aquella arte autorreferencial que se basaba en el simple encuentro entre un espectador y un objeto físicamente determinado. Smithson y el Land Art nos pide en cambio comprender la dimensión creativa de los procesos comunes y compartidos. Esto es importante para tener en cuenta, dimensión creativa de los procesos comunes y compartidos. Ellos nos dijeron que es posible un modelo de diálogo, que otro modelo de diálogo es posible, y que podemos interpretar este nuevo modelo de diálogo también como experiencia estética. Claro, hay que pensar a este tipo de arte, el Land Art, como lugar de intercambio y no como objeto físico. Ahora, cuando yo hablo de Land Art, tengan también en cuenta que aludo a una especie de, bueno, una obra site-specific. Es decir, imaginemos una hipotética obra site-specific en el centro de una ciudad, en el tejido urbano de cualquier ciudad del día de hoy. No necesariamente tenemos que volvernos 40 años en el pasado. Voy a hablar ahora de 3 ejemplos puntuales en mi estudio que mucho tienen que ver con este diálogo del cual les hablaba antes y mucho tienen que ver con el concepto del Land Art. Bien, el primero, cuando hablamos de este diálogo, de este modelo de diálogo, pienso a Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, un miembro célebre de la escuela de Frankfurt. Para el filósofo y sociólogo alemán, lo que realmente cuenta, siempre dentro de la esfera pública, imaginemos la obra hipotética de Site Specific que les dije, en el tejido urbano, en una ciudad afuera del museo. Para él lo que realmente cuenta es la interacción con el público, es la capacidad de organizar el disentimiento, la capacidad de organizar el disenso. Él nos habla de esta ética del diálogo. Por eso afirmaba anteriormente que otro modelo de diálogo es posible. El segundo ejemplo es de un artista inglés contemporáneo, Peter Dunn, cuando nos sugiere que quien opera en el campo de la comunicación visiva, entiéndase artistas, crítico museal, museo, galería, curadores, nos dice quien se mueve en este ámbito debe moverse como context provider, no como content provider, es decir, como proveedor de contexto y no de contenido. Hablábamos antes de la tradición, y en la tradición antes el artista que realizaba una pintura, una escultura, otorgaba su visión de la realidad. Es decir, esa escultura, esa pintura era la representación de la realidad. Hoy, site specific en el centro de una ciudad, recuerden, hoy esa realidad debe ser la obra misma. El site specific, la obra es la realidad. Es decir, que el arte contemporáneo tendría que ir más allá del marco, más allá de la cornisa, salir de este espacio museal, salir de este espacio blindado. Beyond the frame.
y encontrar la vida real, el trajín cotidiano del cual hablaba antes. El tercer punto, el tercer ejemplo, para entender mejor todo lo que estoy desarrollando, es lo que dijo Robert Smithson acerca de el White Cube. Bien, White Cube, Smithson llamaba así al museo cubo blanco. Ya la palabra cubo nos dice una infinidad de cosas. Bien, Smithson dice: los museos, como los manicomios y las prisiones, están estructurados en secciones y celdas. En otras palabras, dormitorios neutros llamados galerías. Cuando una obra de arte se expone en dichas galerías, se pierde su carga emocional y se transforma en un objeto estéril que está pasando una convalescencia estética. Él veía el museo o la galería como un hospital que anestesiaba las obras. Lejos de ayudar a la creatividad, las anestesiaba. Sigo. Una vez que la obra de arte está completamente neutralizada, es ineficaz y políticamente lobotomizada. Está lista para ser consumida por la sociedad. Todo se reduce a alimento intensivo, forraje visual y a mercadería transportable. Es evidente que Robert Smithson y Lendart no sufrieron el célebre síndrome del marco y del caballete, típico de la tradición modernista que teorizó la crítica newyorkese Lucy Lippard, ¿no? Es más, se alejaban de ese concepto. Antes hice alusión a una locución inglesa, beyond the frame, ir más allá de la cornisa, ir más allá del marco. Esta locución inglesa tiene su origen en la célebre muestra del 1973, Within and Beyond the Frame, del artista francés Daniel Buren, en la John Weber Gallery. Para la ocasión, el artista francés, ¿qué hace? Expone una serie de telas pintadas con rayas verticales que salen desde el interior de la galería, desde el interior del marco, desde el interior de la cornisa, hacia afuera y se proyectan hacia afuera. Beyond the frame. Van a encontrarse con la vida. ¿Qué quería decir Buren con esto? Bueno, lo podemos leer con lo que dije antes, lo podemos conectar con lo que dije de Jürgen Habermas, es decir, suscitar el diálogo, organizar el debate. Buren invita con esta acción a reflexionar sobre cómo el museo valoriza el objeto que está en su interior, pero el mismo objeto expuesto afuera es privo, carece del aura institucional. Se presenta simplemente por lo que es tela pintada y nada más. Para concluir, quiero decir que la conclusión que saqué con este estudio es que hoy hay que intentar redefinir las coordenadas de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo donde hay una revolución digital sin precedentes y el mundo como imagen reemplazó casi totalmente al mundo como texto. De hecho, gran parte de nuestras vidas pasa por la pantalla. Y yo creo que el rol del museo hoy es ayornarse, es actualizarse de consecuencia. Ir, de hecho, beyond the frame, más allá de la cornisa. Gracias.